Queríamos darle unos breves testimonios y de cómo fue el proceso de discipulado y cómo el discipulado ha impactado la vida de uno. Y hoy tengo el agrado de poder iniciar este testimonio. A lo largo del año, vamos a invitar a varios hermanos a conocer cómo fue su proceso de discipulado y cómo este ha impactado. Bueno, quería comenzar antes de cómo llegué a los pies de Cristo. Vengo de una familia china, obviamente, que no creen en Cristo, trabajando en tienda, adorando a ídolos, viendo sacrificios de animales, honrar a los ancestros, ver bueno, a mis padres quemando incienso, o orando o buscando hablar con los ancestros a través, ya habían fallecido. Viendo todo eso y en la escuela a la vez con la religión católica, la verdad en mi mente había un mundo bien confuso de qué es lo verdadero, en qué es lo que debo creer. A la edad de 13 años, un amigo, un compañero de la escuela, me invitó a Club Bíblico, allá a la iglesia bíblica La Amistad, en El Dorado, y por 2 años yo lo rechacé. Eh, Le dije un montón de cosas, lo insulté para que se desanimara, y creo que tuvo mucho ánimo de compartir, y bueno, quería que yo escuchara. Acepté la invitación eh, de asistir al club bíblico, y bueno, para que ya no nos molestara más. Y bueno, ahí un día, esa primera reunión no entendí nada. Ya en la siguiente semana pude ya conocer el Evangelio, acepté a Cristo como mi salvador personal, y de ahí el Señor ha estado escribiendo en la historia de mi vida espiritual grandes cambios, y una de esas fue comenzar a tener discipulado. Iba a los clubes bíblicos y tenía un tiempo discipulado. Mi tiempo discipulado fue por medio de nuestro hermano Luis Cano, por bastante tiempo, y la dinámica era, me invitaba a comer, ¿no? Teníamos un tiempo, me enseñaba una lección, y en eso que comíamos, compartíamos, conocía de su vida, teníamos tiempo de lección, y el Señor me ha estado enseñando muchas cosas nuevas que para mí eran nuevas, para otras personas era algo que ya conocían, como de buscar los versículos en la Biblia. No sabía cómo era. Yo, ¿qué es esto? No, se divide en capítulos, versículos, libros. Yo, ok. Comenzábamos así, comenzaba a orar, aprender a orar, comenzar a estudiar la Biblia, hacer mi hora silenciosa, y para mí todo fue nuevo. A lo largo del discipulado comencé a aprender, y una de las primeras enseñanzas era aprender a amar, ¿no? El primer y gran mandamiento, el Señor me enseñó a amar. Estaba enemistado con mi hermano, llevaba 3 años durmiendo al lado con él, pero no lo hablaba. Y eso fue uno de los grandes cambios que el Señor, así como Saqueo, bueno, grandes cambios, era aprender a amar a mi hermano. Y mis padres, lo invité al club bíblico, fue al club bíblico, gracias a Dios. Mis padres comenzó a ver esos cambios, me animó, pero llegó un punto que vio tantos cambios en mí, positivos, comencé a obedecerle, que el padre no quiere que su hijo lo obedezca, ¿no? Y llegó un punto donde ya era muy peligroso para él. Eh, Era muy honesto. Y para un negocio, ser honesto no es tan bueno, para un chino, ¿no? Y ahí llegó el momento donde me dijo, ¿sabes qué? Las cosas que te están enseñando no es bueno. Y me prohibieron de asistir a la iglesia.
y a cualquier encuentro, cualquier cosa, me prohibieron. Comencé a asistir a los discipulados a escondidas. No podía ir al club bíblico, pero tenía la oportunidad de ir a un servicio cristiano al Hogar Bolívar y por ahí mismo tomaba un taxi, hacía discipulados y iba para casa. Así fue por mis inicios de la vida cristiana, asistiendo a discipulado a espaldas de mis padres. Y luego un día, con mucha alegría, iba a abrir mi Biblia. Bueno, voy a hacer mi hora silenciosa, necesitaba luz, era de noche. Y mi papá me vio ahí con mi Biblia y casi me saca de la casa a patadas. Ahí entendí de que no podía leer la Biblia en la casa. Lo hacía a escondida. Leía la Biblia. En mi cuarto tenía un baño y leía la Biblia en el baño con la puerta cerrada. Por bastante tiempo lo leía a puerta cerrada. Y mis compañeros comenzaron del club bíblico comenzaron a motivarme a estudiar instituto bíblico. Y yo, ok, ¿qué necesito? Y le dije a Canito, necesitas $2,000, 1,500 creo, al pasaje y el primer año. Trabajé como mesero, siendo menor de edad, quinto año de la escuela. Trabajé hasta conseguir mi primer año. Ya cuando estaba listo, necesitaba la aprobación de mi pastor. Y como era menor, necesitaba la firma de mis padres. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Nunca tuve la valentía de hablar con mi papá sobre eso. Y quinto y sexto año estuve orando y para mí fue un gran fracaso no poder hablar de mi papá que me quería ir a estudiar porque temía de que si aún leyendo la Biblia ya me quería echar, imagínense irme a otro país siendo menor, me iba a matar. Eh, y bueno, después de eso sufrí una gran depresión al entrar a la universidad, depresión por no poder preguntarle a mi papá. Para ese tiempo, bueno, Canito ya había ido a Argentina a estudiar su tema y eso fue mi proceso de discipulado, ¿no? Ya después retomó, me fui al mundo, eh, por la gracia de Dios, estuve en un lugar y yo me dije, ¿qué yo hago acá? Estaba en un karaoke, la gente oscuro, música alta, la gente fumando, ¿qué yo hago aquí? Ahí entendí que ya había tocado fondo y había ido demasiado lejos. En ese tiempo Canito ya había regresado, yo avergonzado, ¿y qué hago? Y la lección que había tenido sobre confesar la había olvidado. Lo primero que me enseñó fue confiesa y en verdad puedo regresar, que caíste algo tan bajo. Me dijo que sí. Bueno, confesé, por la gracia del Señor comencé nuevamente a tomar clase de discipulado y entendí una gran lección que dice Lucas capítulo 14 sobre el discipulado y es el hecho de si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eh, la gran enseñanza del discipulado era, ya después de la universidad, ¿qué posición tenía la palabra de Dios en mi vida? ¿Era más que mis padres? ¿Más que mi propia vida? ¿Más en qué lugar estaba? Y yo por temor nunca puse a Dios en primer lugar. Tuve mis padres, eh, tenía una carrera, tenía muchas cosas que ocupaban el lugar de Dios. Y en la universidad, ya después de la universidad dije, Señor, quiero
ser, tú seas el primer lugar. Y eso no fue fácil, duró muchos años. Ya en Estados Unidos, estando solo, y bueno, ¿y qué hago yo en mi vida? Ya no estaba acá en todo lado. Y eso fue una lección. ¿Qué lugar tenía Dios en mi vida? Y eso, recordar todo lo que me había enseñado, que era el discipulado de seguir a Jesús, me llevó a un punto crítico. ¿Qué lugar tenía Dios en mi vida? Si tenía que ser el primer lugar, tenía que cambiar, tenía que desplazar todo lo demás y Dios en primero. Y eso fue como de ahí en adelante entendí de que yo era un creyente, de que yo necesitaba asistir a una iglesia, congregarme, de entendí de que aún por encima del trabajo, del matrimonio, estuve casada, ¿no? Con Ami, Dios tenía que ocupar el primer lugar. Y fueron grandes retos, aún sigo aprendiendo, aún sigo luchando con poner a Dios en primer lugar. Y ese es mi proceso de discipulado, ese es mi testimonio. Espero que eh, les sea de ánimo y les animo a que puedan tomar un proceso de discipulado, así como yo lo tuve por muchos años. Gracias a Dios, Carito me aguantó por 10 años, así que les animo. A los que discipulan, por favor, tengan paciencia. Y bueno, esto es la manera en cómo el discipulado impactó mi vida. Gracias.